Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edith Rojas, instructora de primeros auxilios, auxiliar de cátedra del profesor licenciado Carlos Vera, con quienes tienen la materia de primeros auxilios. Hoy vamos a estar hablando sobre dos temas específicos, que son la introducción de los primeros auxilios y los signos vitales. Entonces vamos a empezar con lo que es introducción a primeros auxilios. Al finalizar esta lección, el participante será capaz de definir qué son los primeros auxilios, describir los pasos a seguir en una emergencia. ¿Qué son los primeros auxilios? Cuando hablamos de primeros auxilios decimos que son los cuidados adecuados brindados a un accidentado o un enfermo repentino. ¿En dónde? En el lugar de los hechos, hasta que llegue un profesional especializado. De estos cuidados depende la evolución del paciente, ¿verdad? Cuando estamos haciendo los primeros auxilios, no solo estamos hablando de lesiones físicas o enfermedades, sino que también estamos haciendo una contención emocional. Ya estamos incluyendo lo que es el apoyo psicosocial. A la par que hacemos el cuidado del cuerpo, también ya estamos haciendo el cuidado en la mente. Eh, los primeros auxilios tienen 4 objetivos. Lo primero es conservar la vida. El segundo es evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado a un centro asistencial. Tiene también premisas que son mantener la tranquilidad, composición del lugar y hacer solo aquello de lo que está seguro. Y evitar actuar en forma intempestiva. En todo momento yo tengo que mantener la tranquilidad. ¿Por qué? Porque de eso depende que yo gane la confianza de mi paciente y que pueda trabajar de una forma tranquila. Eh, Composición del lugar. eh, en primeros auxilios, nosotros tenemos que ver en un caso, llama y dice, estaba trabajando en la computadora, no sé qué pasó y por favor vengan. Y está ahí desmayado. Bueno, si estaba manipulando algún objeto eh, que tenga que ver con una corriente eléctrica y yo vengo y le quiero auxiliar sin ver cuál fue la composición del lugar, de pasar a ser auxiliador, voy a ser una víctima más. Entonces, es importante siempre observar la composición del lugar, porque de eso depende también mi seguridad, como vuelvo a decir. Yo voy como socorrista, que no sea ahora que después por eso yo sea un paciente más. ¿Y a mí quién me va a auxiliar? Vamos a tener 2 pacientes. Hacer siempre solo aquello de lo que esté seguro. Si yo no sé hacer, si yo tengo miedo o no estoy seguro, entonces yo no voy a hacer. No es que porque vi en un video de YouTube o porque he visto una serie y vi que hicieron tal procedimiento y le salió bien, entonces yo también voy a probar. No. Si yo no estoy seguro, no voy a hacer. Voy a hacer solo lo que esté seguro. Con el simple hecho de levantar el teléfono y llamar al 132 o al 911, yo ya estoy haciendo los primeros auxilios. Y evitar actuar de forma intempestiva, muy importante. Yo sé que mucha gente que está en el área prehospitalar le gusta ver la sangre, la adrenalina, pero no por eso uno va a llegar todo alterado y el paciente cuál va a ser la interpretación que tenga del socorrista. Lo primero que va a decir, oh, no sabe nada, con quién estoy, eso va a hacer que se altere
no voy a ganar la confianza y si mi paciente está teniendo una hemorragia al alterar, va a latir más rápido el corazón y puede morir más rápido desangrado mi paciente. Entonces, siempre voy a mantener la tranquilidad, voy a observar el lugar donde ocurrió el hecho. Para mi seguridad, solo voy a hacer lo que yo sé y evitar actuar de una forma intempestiva. ¿Qué debemos tener en cuenta ante una emergencia? Que van a haber ruidos extraños, se va a observar de algo raro, olores extraños y aspecto o conducta extraña. Cuando vemos notamos algunos de estos, los ruidos extraños, observación de algo raro, olores extraños, es porque algo está pasando. Cuando decimos ruidos extraños, ¿qué pueden ser? Gritos, alaridos, quejidos, llamadas de auxilio, cristales quebrándose. Eh, si yo escucho cristales quebrándose, ¿qué me quiere sugerir? Que puede ser un choque o que se rompió algo. Metales que chocan, que pueden ser también choque de autos, chirridos de llantas que frenaron de golpe, cambios en el ruido de maquinaria o equipos, voces fuertes súbitas. Todo esto tenemos que tener en cuenta siempre, que si estamos eh, teniendo estos gritos, alaridos o quejidos, es porque algo está pasando. Observación de algo extraño, un vehículo abandonado, una cacerola volcada, un recipiente de medicamentos derramado o vacío, cristales quebrados, cables eléctricos en el suelo, humo y fuego. Olores extraños, olores más fuertes de lo normal, olores raros, gas y combustible. Estos son los más comunes, el de gas y el de combustible. Aspectos de conducta extraña, dificultad para respirar, llevarse la mano al pecho o la garganta, habla confusa, entrecortado o con dificultad, confusión sin razón aparente y color extraño en la piel. Muy bien, vamos a seguir. En primeros auxilios tenemos pasos a seguir en una emergencia. La sigla PAS. Proteger, alertar y socorrer. Cuando hablamos de proteger, ¿a quién protegemos? A nosotros. En primeros auxilios es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Vuelvo a mencionar, si yo no me protejo al momento de ingresar para atender a mi paciente, puedo pasar de socorrista a víctima. Proteger, reconocimiento rápido, vea si la situación es segura y asegure la escena. Protéjase. Si yo vi un accidente de auto, chocó por un tendido eléctrico, hay cables de tendido eléctrico sueltos, yo tengo que llamar a la ANDE, ellos tienen que venir y cortar la energía eléctrica para que yo pueda ingresar para poder trabajar con mi paciente. Ahí, ¿qué yo voy a hacer? Voy a asegurar la escena, no solo para mí, sino para otra gente que me pueden ayudar, que me acompañen. Protéjase. ¿A quién yo voy a alertar? Identificarme en todo momento como un auxiliador adiestrado. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señora? Soy Edith Rojas, voluntaria Cruz Roja, paramédico y estoy aquí para ayudar. Asuma el liderazgo y dé órdenes claras y concisas. Si yo
ya estoy trabajando con mi paciente. ¿Qué vamos a hacer? Los mirones y siempre estamos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a utilizar los mirones. Voy a girar, voy a ver quién esté más cerca de mí y voy a decir, usted, señor, ejemplo, de la remera tal, del kepi tal, agarre el teléfono, llame al 911 o llame al 132 e indique la situación del accidente. De todas las indicaciones claras para que venga la unidad médica. Activar el sistema de emergencia médica por el medio más rápido. Todos tenemos hoy en día celulares. ¿Cuál es el medio más rápido? El celular. En Paraguay, nosotros manejamos 3 líneas para activación del sistema de emergencia médica, que son el 911 Policía Nacional, 132 Bomberos Voluntarios y 141 Sistema de Emergencias Médicas. Socorrer, actuar rápidamente, hacer un recuento de víctimas, no atender al primero que grite y efectuar in situ la evaluación inicial o primaria. ¿Por qué no voy a atender al primero que grite? Y todos van a decir, no, ¿por qué? Si grita es porque le duele y evidentemente algo le está pasando. No, porque si grita quiere decir que el paciente tiene pulso y respira, por ende está vivo. Yo tengo que irme al que no me grita. Es porque algo no está bien. Hacer un recuento de víctimas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo active mi sistema de emergencias médicas, yo tengo que especificar la cantidad de víctimas que tengo. No es que voy a llamar y voy a decir, acá hay un accidente, por favor vengan lo antes posible. Yo no puedo decir, y si era un accidente, por ejemplo, de transportes escolares y estaban involucrados más de un paciente, y solo viene la unidad médica preparada para un solo paciente y yo tengo más pacientes graves. Entonces siempre tengo que hacer un recuento de víctimas porque cuando yo active el sistema de emergencias médicas tengo que ser clara en estos datos. Bueno, siguiente. Llamada de auxilio. Identifíquese y diga de dónde llama. Dirección o lugar o sitio del accidente o incidente, puntos de referencia. Claro, esto es muy importante, punto de referencia. ¿Por qué? Porque acá en Ciudad del Este, no todas las calles tienen nombres. Entonces es un poco difícil poder dar una dirección exacta. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Puntos de referencia. Cerca de, al lado de, a 2 cuadras de. Entonces, utilizar estos puntos de referencia para que la unidad de emergencias médicas pueda llegar lo más rápido posible. ¿Qué tipo de accidente fue o incidente? Porque si fue, por ejemplo, un choque con esas transportadoras que llevan aceite o combustible, eh, el, el que va a venir a auxiliar tiene que traer ciertas herramientas o ciertos elementos específicos para poder apagar el fuego, porque hay sustancias que con el agua reaccionan. Entonces nosotros tenemos que mencionar cuál fue el tipo de accidente o cuál fue el tipo de incidente. Número aproximados de heridos. Tengo que decir circunstancias que puedan agravar. Ejemplo, choques de transportadoras de sustancias químicas. Entonces, que pueden agravar que como se continúa derramando, se prenda todo y entonces hay una explosión de una de las transportadoras. Entonces tengo que
siempre mencionar si hay alguna circunstancia que pueda agravar el accidente o el suceso, ¿verdad? Como les dije, nosotros tenemos 3 sistemas de llamada de auxilio, que el 911, que es la Policía Nacional, 132 bomberos voluntarios y 141 servicio de emergencias médicas. El 141 solo se utiliza en Asunción. Acá en Ciudad del Este no tenemos SEME. Solo hacen atención prehospitalaria, 911 y bomberos voluntarios. El 141 solo en Asunción. Medidas de bioseguridad. ¿Por qué es importante utilizar equipos de protección personal? Porque nosotros tenemos que evitar el contacto directo con heces, sangre y fluidos corporales. Ahora más que nunca por el tema del COVID, es que más se intensifica las medidas de cuidados de bioseguridad. ¿Cuál es la correcta? Gafas protectoras, mascarilla y guantes de látex. Estas son barreras de protección que hacen que evitemos el contacto con ese sangre y fluidos corporales. Importante siempre utilizar gafas protectoras, mascarillas y guantes. Muy bien. En primeros auxilios también tenemos los aspectos legales, ¿verdad? Cuando hablamos de consentimiento, tenemos el actual, el implícito y el explícito. Actual es cuando la comunicación es directa con el paciente está ubicado en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está consciente, sabe qué le pasó. Cuando uno le pregunta cómo se llama, qué día es hoy, cuántos años tiene, él contesta bien, entonces está en sus cabales y él puede dar su consentimiento para poder ser atendido. El implícito es el que asume en un paciente que está inconsciente, confundido, seriamente lesionado o es un menor de edad. En este caso, cuando es menor de edad, siempre tenemos que tener en cuenta qué dice la legislación local. Acá en Paraguay, cuando es un menor de edad el que está involucrado, se comunica a la CODENI. La CODENI llama a la fiscalía. Ambos vienen al lugar del hecho y ellos se hacen responsables del dar seguimiento a lo que se refiere al caso de un menor de edad. Pero ese es el procedimiento. El explícito es el que se solicita a un familiar o representante legal para prestar asistencia prehospitalaria, ¿verdad? En este caso, gente que están en terapia o el accidente fue muy grave y el paciente no puede, entonces el familiar se solicita al familiar que se haga responsable del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aspecto legal y de consentimiento, vamos a hablar de actual, implícito y el explícito. Muy bien. Ahora vamos a lo que es estándar de cuidado. Permite ser evaluado en base a lo que se espera de alguien con entrenamiento y experiencia. Acciones inapropiadas por parte del capacitado, pudiéndose generar daños físicos, emocionales o psicológicos
puede ser un problema legal complejo y difícil. Muy bien. Hablamos entonces de imprudencia, negligencia, impericia y el abandono. Cuando decimos que ocurre una imprudencia, cuando nos apresuramos a afrontar un riesgo sin tomar las precauciones necesarias para evitarlo. Vamos con todo, no vemos la circunstancia en que está y empezamos a trabajar por el paciente y no tomamos las precauciones necesarias. La negligencia, incumplimiento de los deberes correspondiente al arte profesión. En esta parte de negligencia, nunca se ha escuchado o mencionado sobre gente que está en el área prehospitalar, paramédicos, socorristas que hayan sido demandados por negligencia. En esta parte, más bien los médicos son los que más reciben este tipo de demandas sobre la negligencia, ¿verdad? Hasta ahora para médicos socorristas no, pero eso no quiere decir que nosotros también vamos a actuar de una forma negligente. La impericia, falta de conocimientos técnicos en determinada arte o profesión. Como les dije al principio, yo solo voy a hacer lo que yo sé. Si yo no estoy segura o no sé, no voy a hacer. Si yo dejo de hacer alguna acción, no tengo por qué preocuparme, no tengo que tener esa culpa de que no estoy haciendo nada por el paciente. Claro que no. El simple hecho de estar al lado del paciente, agarrar el teléfono, hacer la llamada, activar el sistema de emergencia, yo ya estoy haciendo los primeros auxilios. En primeros auxilios nosotros no vamos a hacer procedimientos mucho más complejos, ¿verdad? De la que un médico sí lo puede hacer, pero nosotros no. Y el abandono. Si yo decidí asistir a mi paciente, me voy a quedar ahí hasta que venga el profesional más capacitado y él se haga cargo de mi paciente. Pero no es que yo voy a llegar, le voy a mirar o voy a sacar una foto y voy a decir estoy aquí y después ya me voy. No, si yo me quedé, ya tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí sí yo puedo ser demandado por omisión de auxilio y puedo, por ende, tener un problema legal. Entonces, si yo me quedé, es porque voy a asumir esa responsabilidad y voy a estar ahí hasta que eh, venga la unidad médica y por ende profesionales más capacitados. Muy bien, ¿cuáles son los derechos del paciente? Solicitar y recibir la atención prehospitalaria. Exigir secretos sobre su condición y tratamiento recibido. Cuando yo estoy asistiendo a un paciente, la información de lo sucedido queda con nosotros. Yo no voy a estar divulgando. Puede ser que le toque hacer una asistencia a un familiar, a un vecino, a un amigo, pero no por eso yo voy a decir, ¿supiste lo que le pasó a Julanito? Se quiso suicidar y ahora se va a ir al neuropsiquiátrico porque va a tener tratamiento. No, yo en todo momento atiendo a mi paciente, hago los procedimientos que tenga que hacer como socorrista, pero yo no puedo difundir cuál fue la condición de lo sucedido y cuál fue el tratamiento que el paciente recibió. ¿Por qué? Por eso el paciente me puede denunciar o demandar.
El paciente también puede rechazar la ayuda o la atención prehospitalaria. ¿Cuándo pasa mucho esto? Con, perdón, con los borrachos pasa mucho. ¿Por qué? Porque ellos se caen, se rompen la cabeza, se levantan, se sacuden, se limpian y dicen, ya estoy, perfecto. Pero nosotros sabemos que no, que necesita una sutura o que necesita ser atendido, pero ellos dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces el paciente puede rechazar la ayuda o la atención prehospitalaria. En este caso, ¿qué hacemos nosotros si no tenemos cerca un familiar que se haga responsable? Entonces llamamos a la patrullera, se labra un acta y se deja constancia que el paciente no quiso recibir la ayuda o la atención prehospitalaria. Entonces, y se le hace firmar una hoja de consentimiento en la que se expresa que él se niega a ser atendido y trasladado a un centro asistencial. Entonces, de ese modo también nosotros nos podemos defender de recibir una denuncia o una demanda por omisión de auxilio. Y la confidencialidad, yo no voy a decir, Julanito fue, Menganito fue, le atendimos la otra vez a Julanito, ¿te acordás de él? No, no. Y el rechazo, como les dije, ¿verdad? Eh, pueden haber casos que eh, mi paciente es masculino y quienes vamos a asistir somos todas femeninas. Y el paciente se rechaza ser atendido por paramédicos femeninos. Entonces dicen, no, yo no voy a dejar que me toque. O puede decir también, yo no sé si ustedes están capacitados para esto, entonces yo no quiero, yo solo quiero que un médico o un enfermero me toque o que haga el procedimiento. Entonces existe un rechazo. Muy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay algunas preguntas, entonces vamos a ir a la segunda presentación, que es la de signos vitales. Pueden escribir en el chat que yo ahí les voy a ir contestando, no hay ningún problema. Entonces vamos a dejar de presentar para cambiar de diapositiva. Muy bien, vamos a abrir la de signos vitales. Muy bien, signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son las señales o reacciones que presenta el ser humano y nos indica el funcionamiento fisiológico y normal del organismo. ¿Qué quiere decir? Que de estos signos vitales nosotros vamos a ver si nuestro paciente está vivo o está muerto. Cada 5 minutos nosotros tenemos que verificar estos signos vitales. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios muy importantes. Vamos a aprender cómo vamos a poder. Bueno, se clasifican en 5 tipos. Tenemos el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial y la coloración de la piel. Pulso, ¿qué es el pulso? Es la expansión rítmica y repetida de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Por eso es que cuando controlamos sentimos tipo unos latiditos, unos movimientos. ¿Por qué? Porque cuando la sangre es bombeada por el corazón,
Es como si fuera que se sienten los latidos del corazón. Entonces, eso es nuestro pulso. Tenemos 7 sitios para medir el pulso. Tenemos el temporal, el carotidio, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo y el pedial. Entonces tenemos 7 lugares donde podemos nosotros realizar la medición del pulso. El que más se usa es el carotidio y el radial. El pedial y el radial es el que se usa con las personas un poco obesas, ¿verdad? Ya que el brazalete no les alcanza y cuando empezamos a realizar la medición, entonces el brazalete tiende a abrirse, no se cierra. Entonces en esos casos usamos el pedial o aquí en la muñeca. No, eso con la práctica ustedes van a ir aprendiendo, no se preocupen. La respiración es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. Aspiramos oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. La respiración, como nos damos cuenta que estamos cuando exhalamos, elevación del tórax, inhalamos, ¿verdad? Inhalamos, elevación del tórax, exhalamos, baja. Entonces, eso también es una técnica que nosotros vamos a utilizar cuando evaluamos al paciente. Eso van a dar en otra clase cuando realicemos la evaluación primaria y secundaria. Muy bien. Consta de 2 fases, que es la inspiración o inhalación. Se introduce el oxígeno a los pulmones proveniente del aire atmosférico. Introducimos oxígeno, que es inspiramos, y expiramos cuando eliminamos el dióxido de carbono. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que varíen el tema de la respiración, tanto el pulso también, ¿verdad? Que son los ejercicios, la hemorragia severa, enfermedades y la edad. Esperamos. Muy bien. Valores normales de las pulsaciones. Tenemos aquí la edad y el rango normal. En los niños, en los lactantes, es de 85 a 140 pulsaciones por minuto. En niños de 80 a 100 pulsaciones por minuto y en adultos es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Se utilizará 2 o 3 dedos, índice, medio y anular. Y se va a controlar cada minuto utilizando la técnica 30×2. 3 dedos. Nunca voy a usar el pulgar porque este dedo tiene pulso propio. Cuando yo esté controlando a mi paciente, yo voy a decir, sí, está bien. Pero había sido mi paciente hace rato, murió porque pues yo estoy escuchando mi pulso, no el de mi paciente. Entonces, índice, medio y anular, 3. Y controlo, nunca el pulgar. ¿Por qué? Porque tiene pulso propio. Bueno, en un adulto consciente voy a usar el pulso radial. En un adulto inconsciente voy a usar el carotidio. ¿Por qué? Porque es el último que se pierde, más fácil de detectar. En los lactantes, el pulso braquial. Niño inconsciente, el radial o carotidio. Y en niño consciente vamos a usar el radial.
arterial. Esto nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el momento que vamos a estar haciendo las atenciones prehospitalarias, ¿verdad? En las situaciones cuando está consciente, inconsciente, adulto y lactante, niño inconsciente y niño consciente. Muy bien. La respiración. Tenemos acá la edad y el rango normal. En lactantes tenemos de 30 a 40 respiraciones por minuto. En niños tenemos 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en adultos de 12 a 20 respiraciones por minuto. Identifique la respiración mirando la elevación de los pulmones y realice el conteo también en un minuto. Claro, elevación del pulmón, tórax, respira, exhala. Entonces voy a hacer el conteo también en un minuto. Ahí yo me voy a dar cuenta si mi paciente está respirando cuando se eleva el tórax. Muy bien. La temperatura es el grado de calor del cuerpo humano. ¿Cuáles son los factores de variación cuándo puede variar la temperatura corporal? Temperatura ambiental, los ejercicios físicos, las enfermedades y los traumatismos cráneoencefálicos. Todo esto puede hacer que varíe la temperatura de mi cuerpo. Muy bien. Acá tenemos la temperatura y la clasificación. Cuando decimos que tenemos temperatura normal, cuando es de 36.5 grados Celsius a 37, grados centígrados a 37 grados centígrados. Hipotermia, menos de 36.5, afiebrado cuando ya pasa de 37.5 y hablamos de fiebre cuando ya es más de 37.5. Entonces, normal 36.5 a 37. Menos de 36.5 ya hablamos de una hipotermia. 37.5 ya es afiebrado. Y más de 37.5 ya estamos hablando de una fiebre. ¿Cómo controlar la temperatura? Termómetro bajo la axila, se espera de 5 a 10 minutos. Ahora se está usando mucho el que es el termómetro digital por el tema del COVID. Sí, también es una herramienta para la medición de la temperatura, pero en algunos casos varía mucho. Entonces, siempre, y el que nunca nos va a fallar es el termómetro con mercurio. Se habla que justamente por el tema del distanciamiento social, que no podemos estar menos de 2 metros del paciente, entonces por ende se usa el infrarrojo, ¿verdad? Pero pueden tener variaciones, por eso el que nunca nos va a fallar es el termómetro de mercurio. Tiene todo su proceso, claro, desinfectar, bajar y utilizar. Bueno, siguiente. Presión o tensión arterial. Es la resistencia que ofrecen las paredes de la arteria al paso de la sangre. Tenemos dos, que es la sistólica. Es el nivel presente en la arteria en el momento en que el corazón se contrae, en la máxima presión a la que las arterias son sometidas. Y la diastólica es el nivel presente cuando el corazón se relaja. Representa la mínima presión que reciben las arterias. Entonces nosotros decimos cuando es sistólica, que es la
presión alta, o sea, la alta, y la diastólica, que es la mínima. Muy bien. Aquí tenemos los valores, edad, cuando es sistólica y cuando es diastólica. Lactantes, cuando es sistólica, que son de 70 a 90 miligramos de mercurio. Cuando es diastólica, de 50 a 70 miligramos de mercurio. Y cuando es en niños, tenemos de 90 a 110 miligramos de mercurio cuando hablamos de sistólica. Y cuando hablamos de diastólica, de 54 a 74 miligramos de mercurio. En adultos, de 100 a 140 miligramos de mercurio y de 60 a 90 miligramos de mercurio. Aquí tenemos la forma correcta de utilizar o de controlar la presión. El manómetro, que tiene una válvula, una perilla, se usa el estetoscopio y tenemos la manga. Todo esto ustedes van a hacer de forma práctica también, así que no se preocupen. Ahora vamos a manejar lo que es la teoría, van a manejar estos valores para que en la práctica ya les sea mucho más fácil. Siguiente. Muy bien, apariencia de la piel. Toque la frente de la víctima con el dorso de la mano. Observar la cara, el labio, que es lo primero que se pone morado cuando hay o un problema de circulación, son los labios, se quedan moratonados. Su apariencia, temperatura, humedad y color. Toman este color. También en la punta de los dedos. Muy bien. Piel muy pálida. ¿Qué nos dice? Que hay un compromiso en el sistema circulatorio, que puede ser una hemorragia, un shock o un infarto. Piel con labios amorotados y azulados, en este caso, que hay un compromiso respiratorio o una intoxicación. Piel roja y seca, que hay una evidencia de una insolación. En las personas con pigmentación oscura o color azulado se notan los labios alrededor de la fosa nasal y en las uñas. Muy bien. Si nos toca atender a un paciente con una tez más oscura, entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta que está teniendo alguna piel pálida o un compromiso respiratorio circulatorio? Porque lo primero que se le va a poner morado son los labios y las puntas de los dedos. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que está teniendo un problema, ya sea circulatorio, respiratorio o una insolación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No. Entonces, pueden escribir en el chat y voy a estar contestando. El cuestionario ya se encuentra habilitado en la página de la universidad y va a estar habilitado hasta el viernes 13, que es nuestra próxima clase. Entonces, muchísimas gracias por estar. Cualquier duda que tengan me escriben y vemos. Entonces, por hoy fue todo. Entonces, muchas gracias. Chao, chao.